Bueno muchachos, antes de comenzar, simplemente quería recordarles, el fanfic no es mío, dejaré el enlace del original en la descripción, de la página donde lo encontré y del autor, para que puedan ir a revisarlo y pues darle cariño para que el autor siga escribiendo este tipo de fanfics. También quería recordarles que ya tenemos lo que son los miembros del canal, ya tenemos muchos miembros del canal, en este caso somos 60, próximamente pues estaré haciendo un videito especial para ellos y saben que con este van a poder acceder a los videos primero. Por ejemplo, este fanfic estará subiéndose un episodio diario, pero para los miembros ellos ya tendrán la mayoría de los capítulos subidos. Puede que todos o puede que solo algunos adelantados. Ya sin más, los dejo entonces con el videito. Entramos. Capítulo 9. La diferencia entre no poder y no querer. Ir a las barras asimétricas fue sorprendentemente parecido a hacer un yo-yo. Tuvo que ajustar la posición de sus manos para tener en cuenta que en realidad no estaba sujetando una barra, sino que juntaba las manos en un punto. Muchas de las maniobras básicas que utilizaban las barras, especialmente las que servían para cambiar entre ellas, las estaba usando ahora mismo, aunque eso no significaba que el periodo de adaptación fuera sin problemas. Acabó chocando con quien Tiki le dijo que sería su compañero. Conocer a Chanoir fue algo. Para empezar, no podía ver al chico. Casi nada. Apenas tenía rasgos definitorios y estaba tan confuso que, si pasaba junto a ella en un día normal, podría perderse por completo. Y esta persona se suponía que era la persona con la que trabajaba. También parecía estar un poco demasiado emocionado con todo el tema de ser héroe. Estaba dispuesto a lanzarse de lleno sin conocimientos, planes ni ninguna idea de cómo llegar de principio a fin. Aparentemente tenía el milagroso de la destrucción. Marinette pensó que por eso no podía verle. En los 10 años que llevaba buscando respuestas, nada bajo el paraguas de la creación realmente no conectaba. Quizá era porque no solo podía ver seres vivos, sino que también podía ver cosas como madera, cadáveres, los cementerios eran horribles y los evitaba con todas sus fuerzas, tierra y a veces incluso agua. Pensándolo bien, si podía ver agua probablemente debería evitarla. Ahora, por primera vez, se enfrentaba a una criatura recubierta de la entidad y encarnación de la destrucción. En otras palabras, la antítesis de lo que podía ver. Se las arreglaron juntas. Marinette no, ahora era la Dibu, pudo ocultar que no podía ver parte de la escena, ni a su pareja. Gracias a Dios acabaron en un estadio con un campo de césped, y pudo ver a Stoneheart a pesar de que era de piedra. No creía que pudiera manejar esto de otra manera. Su teoría principal sobre por qué podía verlo era porque originalmente era humano, o al menos sigue siendo un ser vivo. Tendría que preguntarle a Tiki más tarde. Ambos usaron sus habilidades especiales, lograron arrebatar el objeto akumatizado de Stoneheart y lograron romperlo. Al romper el objeto akumatizado, la Dibu vio como la magia se derretía, definitivamente era la magia que veía, fuera de Iván y dejándolo en el estado en que estaba esa mañana. Un chico parisino común y corriente. Alia, la chica con la que había estado sentada a su lado en clase esa mañana antes de que todo se volviera loco, corrió con lo que la Dibu supuso que era un teléfono y pidió un presupuesto antes de que la Dibu saliera disparada en su yo-yo y se fuera a casa. Se metió por la claraboya del balcón, encontró a sus padres corriendo porque no estaba en su cama. Ella solo les dijo que se había ido a dormir en el balcón. La regañaron un poco antes de que todos se amontonaran en el sofá para ver a Nadja Chamak, la reportera favorita de todos los de buen gusto, cubrir las noticias de la noche. Al parecer, estaban planeando un desfile para la Dibu y Chanoir. No estaba muy segura de todo eso. La amenaza fue neutralizada. Se acabó. Corazón de Piedra llevaba mucho tiempo derrotado. Apareció en la escena de superhéroes por un buen rato, obtuvo respuestas sobre sí misma que llevaba años deseando desesperadamente, y ahora todo había terminado. Había terminado. Volvería a su vida normal como adolescente parisina, que hacía gimnasia de competición, trabajaba en la panadería familiar y que, casualmente, era ciega. Todo había terminado. Pues así fue, hasta que el reportaje sobre el desfile del Día de los Héroes se detuvo y apareció Nadja Chamak informando sobre cómo la gente estaba siendo convertida en estatuas de piedra que se parecían a las de Corazón de Piedra. Más de 200 civiles confirmados fueron congelados en esa forma, porque la aliado. No sabían qué falló, pero sabía que era culpa suya.
Pasaron dos cosas. Primero, o no prestó atención antes de transformarse y se perdió cuando Tiki le habló del paso muy importante de la purificación. O dos, Tiki se distrajo porque decidió que, en vez de lidiar con la situación, tenía que hacer una sesión de preguntas y respuestas sobre lo que le diera la gana de saber. Decidió ser egoísta, fastidiar a todos y conseguir respuestas, en vez de intentar hablar con Tiki sobre cómo lidiar con el supervillano monstruo de roca y asegurarse de tener todos los recursos para hacerlo. Al final del día, era completamente culpa suya. Lo sabía. Escuchó esa vocecita en el fondo de su cabeza, en el balcón. Le dijo que no tenía ni idea de lo que se estaba metiendo, y decidió ignorarlo. Esa voz, como siempre, tenía razón. No tenía ni idea de lo que se estaba metiendo. Pensaba que podía salir, ser superheroína y simplemente hacerlo. Era gimnasta. No tenía ningún tipo de entrenamiento de combate. Estaba ciega. Solo podía ver la mitad del mundo. ¿Qué? ¿Era una Washm? ¿Era un alma reencarnada? Hay una razón por la que la monarquía cayó hace cientos de años. La gente que simplemente nace para hacer trabajos, en general, suele ser mala en ellos. ¿Qué negocio tenía ella siendo superheroína? ¿No era para eso que existía la Liga de la Justicia? ¿Cuándo iban a aparecer para lidiar con esto? Ah, y ni le hagas empezar con cómo se esforzó aún más intentando arreglarlo todo. Todo recaía sobre los hombros de Iván de no emocionarse. Oh, un adolescente que no se pone emocional. 2 horas después de empezar el día, fue akumatizado. Y todo era culpa suya. Iván también iba genial. Conseguía controlarse a sí mismo y a sus emociones, a pesar de las pinchas y pinchazos de la clase y del abuso verbal tan evidente de Chloe. Cuando empezó a hacer demasiado, entró en el vestuario, escuchó algo de música y se calmó. Estaba perfectamente solo. Y aquí fue y la estropeó. Dile a Milene lo que sientes. Puede que sea ciego, pero no es difícil notar que os atraéis el uno por el otro. ¿De verdad, Marinette? ¿De verdad? A pesar de la evidente atracción entre los dos, cuando Marinette los espiaba desde otra habitación, Iván fue a confesar, salió mal y Milene se escapó. Para ser justos con Milene, Iván intentaba cantar una canción, pero terminó con él gritándole letras en la cara y eso asustó a la pobre Milene, y Stoneheart fue reakumatizado. Ah, y su fracaso no terminó ahí. No, Alia habría encajado perfectamente como superheroína. Por lo que Marinette entendió mucho sobre la comunidad de superhéroes, por lo que Marinette entendió de la breve conversación con ella al entrar en la escuela. Era atrevida, se metió en la batalla para conseguir grabaciones, Marinette no dudaba que haría lo mismo para salvar vidas. Y sí, Alia no parecía tener ningún tipo de entrenamiento físico. Tenía la complexión media de una adolescente parisina, pero el traje sin duda añadía fuerza y durabilidad, y Marinette no dudaba de que Alia estaría lo bastante entusiasmada como para recibir entrenamiento físico. Incluso vio a una chica muy musculosa, que Marinette podía notar que tenía un entrenamiento de combate muy intenso, caminar con Alia hacia el colegio. Y si Marinette leyó bien sus labios, la mujer se refería a Alia como su hermanita, así que aunque eso estuviera exagerado y no fueran emparentadas de sangre, parecían lo suficientemente cercanas como para que Alia pudiera pedir algo de entrenamiento. Alia encajaba perfectamente en la mayoría de los requisitos para una posible superheroína. ¿Y qué hizo Marinette? La ha estropeado. Parecía ser un tema recurrente en los últimos días. Mamá y papá dijeron que su adolescencia sería dura y que tendría que tomar muchas decisiones que podrían afectar el resto de su vida. Pero no creía que ninguno de los dos tuviera esto en mente. ¿Quieres saber cuál es la guinda del pastel? Corazón de Piedra secuestró a Milene y Chloe. Quiero decir, no podía culparle por lo de Chloe, pero Milene era una chica dulce. Desde luego, ella merecía ser secuestrada. Y. Bueno, nadie merece ser secuestrado, ni siquiera Chloe. Así que, toma número 2 de darle el milagroso a Alia Cesaire. Fallé, porque Alia estaba siendo aplastada detrás de un coche. Chanoir fue capturado. No tenía ni idea de dónde estaba Stoneheart, y mucho menos de Chloe y Milene. Sin mencionar si alguien más está retenido en contra de su voluntad. Y nadie está aquí para arreglarlo todo.
No hay nadie aquí para recuperar a Chad Noir. No había nadie aquí para salvar a Chloe, Milene, Iván, los incontables otros seres de piedra. Nadie, excepto... Maldita sea. Solo una vez. Alia fue atrapada, Chad Noir capturado, y una innumerable cantidad de personas, o bien rehenes o convertidas en monstruos. Todos buscaban refugio y seguridad en sus propias casas, apiñados frente a la televisión viendo las noticias. Esperando a que alguien viniera a salvarlos a todos. Dondequiera que estuviera la Liga de la Justicia, no estaban allí. Y no parecía que fueran a venir. ¿Cómo se suponía que iba a darle los pendientes a otra persona? Todos se escondían en sus casas. Si alguien supiera que era ella quien se los entregaba, no sería difícil reconocer quién era en las imágenes cercanas de Alia de los Héroes, la que se emitía en las noticias de todo París. No necesitaba ese tipo de preguntas. Así que Marinette tomó una decisión, esta vez cuidadosamente pensada y razonada. Uno para sacar el par de pendientes de la caja que aún le costaba entender, y meterlos por las orejas. Así que, tomó una decisión. Una decisión de pronunciar las 3 palabras que se habían pronunciado tan torpemente no 24 horas antes. Una decisión que, en cuanto se tomó, prácticamente pudo sentir la sangre empezando a correr más rápido por sus venas. Tiki, ponte las botas. La última vez que se transformó, fue catártico. Parecía como si alguien le hubiera inyectado una bebida energética. Sentía que podía correr, saltar, columpiarse, durante horas sin cansarse nunca. No importaba cuántos golpes, no importaba si la lanzaban, no importaba lo fuerte que cayera, era como si nunca lo sintiera. La última vez, dejó que su cuerpo tomara el control de sus movimientos, silenció completamente su mente y la dejó caer en el fondo del silencio. Cada pizca de duda sobre uno mismo. Cada pizca de incertidumbre. Toda vacilación, indecisión, desapareció. Ahora, no fue así. Esta vez, cada movimiento de sus músculos, cada movimiento de muñeca, cada respiración que tomaba, requería un esfuerzo consciente. Su mente no estaba en ese pequeño oasis de adrenalina como el principio, le gritaba tantas cosas que ni siquiera podía procesar las palabras, y mucho menos lo que significaban. Estás moviendo mal la muñeca, no va a engancharse. Tu aterrizaje es un error, te vas a torcer el tobillo. No eres lo bastante fuerte, no puedes lograrlo. Sus músculos le gritaban cada vez que se balanceaba, saltaba y corría. Cada vez que respiraba, sus pulmones se contraían y luchaban contra los instintos más básicos. Cuando apartó el coche de Alia, liberándola, realmente quería doblarse, tomarse unos minutos para recuperar el aliento. Solo quería quitarse los malditos pendientes, lanzárselos a Alia y decirle que adelante. Pero no puede. Porque tenía más trabajo por delante. Salvar a Chad Noir le hizo darse cuenta de lo agradecida que estaba de que el suelo del gimnasio al que iba estuviera grueso y con resortes, porque le dolían las rodillas. Aterrizando como suele hacer, en una superficie dura, bueno, si su entrenadora le dijo que tuviera cuidado con fracturas por estrés en los entrenamientos, ahora sí que tendrá que hacerlo. Y cuando corrieron hacia la torre, sus pulmones ardían. Cada respiración era como si le estuvieran echando alcohol en los pulmones. Quería toser, necesitaba toser. Quería parar, dejar que sus piernas doloridas se le cayeran bajo los pies. Pero no podía. No podía simplemente parar. No podía quedarse sentada y decir que había terminado. No podía simplemente irse de París sin una forma de salvarse. Así que salió corriendo. Corrió y corría con Chad Noir a su lado. Llevándola a la Torre Eiffel, donde todos estaban viendo el espectáculo que era Corazón de Piedra. Llegaron justo a tiempo para que ella pudiera atrapar a Chloe tras ser arrojada desde la Torre Eiffel a cientos de pies. En gimnasia a menudo aterrizaba sobre brazos o piernas con varios cientos de libras de fuerza. Con todos los trucos que hacía, el impulso que iba acumulando, de media tenía 500 libras de fuerza cayendo sobre sus piernas y manos a diario. Pero esto, la fuerza de una chica de 110 libras, tras ser lanzada desde más de 30 metros por una criatura de fuerza inconmensurable, esto fue mucho más difícil que eso. A la Ladybug no le habría sorprendido que fuera 1000 libras de fuerza.
Le hacía sentir como si su carne se fuera a despegar de su hueso y caer al suelo solo para escapar del estrés al que estaba sometida. Pero no lo hizo. No dejó a Chloe. No se dejó caer al suelo. Dejó ir a Chloe y siguió de pie. No lo hizo, ni siquiera cuando el agente Rain Comprix gritó desde lo alto de un vehículo policial: «Aléjate. Deja que los profesionales se encarguen de esto. Ya has fallado una vez». No lo hizo, aunque fue la única vez que su mente daba pasos lógicos para quitarse los pendientes y entregárselos. Porque, lo que dijo fue la confirmación de todo lo que ella pensaba en su cabeza. Cada pensamiento de que debería parar porque ya ha fallado. Quería simplemente tirarse al suelo y llorar, arrancar los pendientes, decirles que lo sentía, que no era lo suficientemente buena. Pero ella no, porque algo la detuvo. El rugido de corazón de piedra al exhalar eran mariposas. Podía verlos, con claridad como el día. Incluso desde esta distancia, cada ala, cada tórax, cada cabeza, cada antena. Todo. Todo con perfecta claridad. Una oscuridad particular corroía a todos. Todos. Y esas mariposas, cientos, miles, de mariposas formándose juntas. Formando nariz, mejilla, labios, ojos, uno cara. Uno que les hablaba a todos. Pueblo de París, escuchad con atención, soy Aukmot. No tenía que evaluar a la gente para sentirlo. No tenía que comprobar el ritmo cardíaco de nadie, ni los patrones de respiración ni las expresiones faciales de nadie, sabía cómo se sentían todos. Estaba en el aire. Rodando fuera de ellos. Miedo puro y sin adulterar. Ladybug, Canoir, dadme los pendientes de Ladybug y el anillo del gato negro ahora. Ya has hecho suficiente daño a estas personas inocentes. Era como un eco. Y una sensación de déjà vu en el estómago. De palabras que solo ahora escucha en sus sueños. Pesadillas, para ser más precisos. Era una voz diferente. Eran palabras diferentes. Un idioma diferente. Pero había algo en el tono. Algo debajo de ella. Algo que le daba ganas de meterse en la cama de su mamá y su papá como siempre hacía después de esas pesadillas. Manipulación psicológica. Una forma de manipulación en la que un abusador cambia la perspectiva de la situación para que la víctima crea que es él quien está equivocado. Su madre y sus profesores se lo hacían a menudo. Su abuelo también. Como le decían que las marcas en su espalda por los latigazos eran culpa suya por no haberlo conseguido. Lo dijeron mientras sostenían el látigo ensangrentado en la mano. Cómo era culpa suya ser una decepción. No recordaba haber pedido ser una chica. No recordaba cuando ser mujer era aborrecible. Cómo la echaron por ser ciega. No recordaba haber pedido que le tiraran ácido en la cara. No recordaba haberse cegado. Sabía quién era el malo. Buen intento, pero sabemos quién es el malo. Empezó a caminar hacia la cara hecha de mariposas. Pasos lentos y uniformes. Detrás de ella podía ver a la gente moviéndose. Girándose de mirar hacia la torre hacia ella. No fue su mano la que sujetó el látigo y lo bajó sobre su espalda. No fue ella quien le llevó la mano a la mejilla. No fue ella quien le lanzó el ácido a los ojos. No fuimos nosotros quienes convertimos a estas víctimas inocentes en villanos y las obligamos a hacer vuestras órdenes. Fuiste tú, abuelo. Fuiste tú, madre. Eres tú, Aukmot. Quería huir. Quería dejarlo y dejarlo. Que alguien más lo hiciera. No era lo que ella quería. Quería cargar esa responsabilidad en alguna persona desprevenida y que ella la asumiera. Porque se volvió difícil. ¿No es eso lo que hizo mamá? Cuando las cosas se ponían difíciles, cuando no podía o no quería hacer algo. Manipulaba a otros. Sabía lo que tanto deseaban y lo que les atendían. Utilizó sus creencias en su contra. Ahí estaba, queriendo cargarle la responsabilidad de ser heroína a Alia porque le gustaban los superhéroes y parecía ser valiente. Sería como madre. Se negó a ser como madre. No importa cuánto tiempo lleve. Nosotros, yo te encontraré, y serás llevado ante la justicia. Se lanzó hacia la nube de Akumas con una gracia que solo venía de sus años de entrenamiento gimnástico, y lanzó su yo-yo al enjambre para recoger los Akumas, tal como Tiki le había dicho que debía ser la noche anterior.
Aterrizó en la Torre Eiffel donde Corazón de Piedra estaba de pie hace unos momentos, viendo ahora a toda la gente abajo. Mirándola. Podía ver a la gente en helicópteros, algunos probablemente policías, quizá 1 o 2 medios de comunicación con sus cámaras apuntándola. Transmitiendo estos momentos a todo París. A la gente que la estaba observando en ese momento. Y cada uno de ellos, esperando a ver qué haría a continuación. A ver si iba a huir. Algo que, con toda esa gente mirándola, deseaba hacer desesperadamente. Ver si iba a sacar los pendientes y lanzárselos a otra persona. Decir que no puede, que no va a hacer esto. Pero no podía, no quería. No iba a huir como madre. No iba a cargar la responsabilidad de la dibuga a otra chica porque decidiera que las cosas se habían puesto demasiado difíciles. Nunca pensó que no podía hacerlo, no quería hacerlo. Y cuando las cosas se pusieron difíciles para su madre, ella se retiró y dejó a otros para lidiar con su desastre. Y no sería como ella. Déjame hacerte esta promesa. Quien quiera hacerte daño, la Dibu y Chano harán todo lo posible para mantenerte a salvo. Con eso, vomitó su yo-yo y soltó las mariposas. Ya no estaban marcados por energía oscura. Eran, preciosa. Era realmente un espectáculo hermoso. Siempre le habían encantado las mariposas. Le encantaba todo lo pequeño y volador. Y esa visión, de las cientos de mariposas que parecían tan puras de la oscuridad que llevaban dentro, no era menos hermosa, todas a su alrededor, ella misma siendo el epicentro, era absolutamente hipnotizante. La vista preciosa se vio interrumpida por el movimiento de Iván aún acumatizado detrás de ella. Luchar contra él era duro, agotador, y dolía. Pero al final valió la pena, porque pudo verlo. La mariquita milagrosa que Sukwami había mencionado brevemente. Si pensaba que Tiki estaba cerca de cegarla, o que el enjambre de mariposas purificadas era hermoso, entonces la ola de pura creación, porque eso era realmente lo que era. Pura creación, barriendo París, limpiando todo el daño y la destrucción causados por Stoneheart y los demás seres de piedra, era bueno, fue milagroso. Antes había estado cuestionando el nombre, le parecía un poco ambicioso, muy directo, pero simplemente verlo, era un nombre apropiado. Mirando su yo-yo, donde todo había sido absorbido de nuevo donde debía, bueno, Marinette acababa de darse cuenta de que algo siempre había desentonado. Como darse cuenta de que tenía un picor durante años y no se dio cuenta hasta que se lo rascó. Ni siquiera se daba cuenta de que siempre sentía que algo estaba fuera de lugar y estaba mal. Pero estar allí mismo transformada usando una joya que había dejado en su habitación hace apenas un día, aprendiendo lo que realmente era, descubriendo cuál era su lugar en el mundo, bueno, nunca se había sentido tan bien. Bonus. Marinette se sentía más ligera al volver a casa. Como si un peso se hubiera levantado de su pecho. Bueno, eso fue hasta que entró en el apartamento y encontró a sus padres frenéticos. Estaban realmente preocupados cuando no volvió a casa después de que Stoneheart fuera reacumatizado. Los primeros 10 minutos después de que entró por la puerta los pasó mamá y papá preguntándole si estaba bien y si estaba herida. Lo que significaba que Marinette pasaba 10 minutos tranquilizándoles constantemente diciéndoles que estaba bien, que no estaba herida y que acababa de quedarse atrapada en el colegio con algunos profesores, aunque no recordaba cuáles. Mientras veían las noticias del ataque, aparentemente intentaban llamar a todos los que conocían para saber dónde estaba, y trataron con el colegio pero las líneas estaban ocupadas. Habrían salido por su cuenta, pero las autoridades dijeron que hacerlo solo dificultaría sus esfuerzos. Después de que todo terminó y ella no volvió a casa inmediatamente después, empezaron a entrar en pánico y papá estaba a punto de salir a buscarla. Maman seguía sujetándose la cara con las manos y ladeando la cabeza para ver si tenía alguna herida, mientras papá llamaba a las personas a las que les habían preguntado dónde podría estar Marinette para decirles que estaba bien, cuando Marinette vio que sus ojos se posaban en los pendientes. Marinette, ¿de dónde has sacado esos pendientes? No recuerdo que tuvieras ninguna como estas. Empezó a tocar el pendiente en la oreja de Marinette e intentó acercarse más. A Marinette no le gustaba mentir, pero estaba segura de que la identidad debía permanecer oculta, y acababa de prometerle a París que los protegería, y no le gustaba romper promesas.
Sentía que estaba manipulando a alguien cuando lo hacía. Y Marinette estaba absolutamente segura de que mamá y papá no estarían de acuerdo con la idea de que Marinette, su hija ciega, recorriera la ciudad y derrotara a supervillanos con un traje ajustado y con magia. Así que, mentir y decir estos... Es solo que, los conseguí de Alia. Sí, los conseguí de Alia. Es una chica nueva en mi clase, y pensó que me quedaría bien con ellos, así que me los dio. Vio a su mamá sonreír y dejar de jugar con ellos para simplemente sostenerle la cara. Bueno, esta Alia suena como una chica encantadora. Es una nueva amiga. Sí, nos sentamos juntos en la clase de Madame Bustier. Es nueva en el colegio, aparentemente acaba de mudarse a la zona. Bueno, tendrás que darle algunos pasteles. Quizá le cojas una caja mañana por la mañana y le dé las gracias por los pendientes, sugirió Maman. Marinette suspiró aliviada, sí, me aseguraré. Marinette finalmente se soltó del abrazo de su mamá para subir a su habitación, y estoy de acuerdo con esto, Alia, esos pendientes te quedan muy bien. Marinette esbozó posiblemente la sonrisa más dolorosa que había tenido nunca, antes de darse la vuelta y subir corriendo las escaleras hacia su dormitorio. El sonido de sus pies golpeando la escalera la cubría murmurando en voz baja. No tienes ni idea.